hablar del don que se llama discernimiento de espíritus. Vamos a leer la Biblia, primer libro de Corintios, primera carta a Corintios. Primera carta a Corintios. Quiero nuevamente darle la bienvenida a todos. Son todos bienvenidos a esta casa, son todos bienvenidos a esta clase. Estamos hablando sobre los dones del Espíritu Santo. Todos los que luego se van a conectar por YouTube son bienvenidos. Amén. Dice el versículo 10, primera carta de Pablo a Corintios, capítulo 12, versículo 10. Dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. ¿Con qué termina la palabra? Pero ¿con qué termina esa palabra espíritu? ¿Con qué termina la palabra que está allí? Espíritu, espíritus. Diga conmigo ese, espíritus. Hablando no de singular, sino hablando de plural, hablando de los espíritus. Discernimiento de espíritu. Ahora, para adentrarnos a lo que es la definición y la explicación de este don, es necesario conocer lo que significa la palabra discernir. ¿Qué es discernir? Discernir es distinguir una cosa de otra, especialmente en el ámbito del entendimiento o del espíritu. Identificando, mire esto, identificando las diferencias y reconociendo lo que es verdadero o falso, lo que es bueno o malo. Ok, esa es una definición secular, pero vamos a ver lo que significa discernir espiritualmente o discernimiento de espíritus. Y luego vamos a ver algunos ejemplos bíblicos, como siempre lo hemos hecho. Y este don es una percepción sobrenatural. Es una habilidad dada por el Espíritu Santo para distinguir el espíritu o espíritus. Vamos a repetir esto. Habilidad dada por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para distinguir el espíritu o espíritus que se manifiestan a través de alguien o en una situación. Más adelante vamos a ver en los tres ámbitos, en cómo se mueven los espíritus. Pero quiero que vaya encajando un momento en lo que es el don de discernimiento de espíritus, porque se puede manifestar a través de alguien o se puede manifestar a través de alguna situación. Este don también es la capacidad de distinguir entre la verdad y el error. Cada vez que yo estoy dando estas definiciones, yo quiero que usted diga: wow, qué importante es el don de discernimiento de espíritu. ¿Por qué? Porque me da la capacidad a mí, te da la capacidad a ti de distinguir entre lo que es una verdad a lo que es un error. Usted sabe que a veces hay un hilo muy fino entre una verdad a un error. Mira como el hermano está captando. Cada vez que usted hace así, yo digo: usted está captando. Pero a veces entre el error y la verdad solamente hay un hilo. Hay un trecho tan corto que se puede confundir la verdad con un error o un error con una verdad. Y usted, con el don de discernimiento de espíritu, rápidamente usted puede saber o puede distinguir entre la verdad y el error. Usted puede distinguir entre lo que proviene de Dios y lo que no proviene de Dios. Esto es importante, que usted pueda distinguir todo lo que puede provenir de Dios y lo que no proviene de Dios. A muchos cristianos los han robado, los han estafado, los han engañado, porque a veces el don de discernimiento de espíritus está ausente. Está ausente. Cualquiera puede venir con una doctrina de error, con una doctrina de engaño, porque no hay manifestación del don de discernimiento de espíritus.
Por eso necesitamos que se pueda manifestar este don para ver qué es lo que proviene de Dios y qué es lo que no proviene de Dios. Es una herramienta tan importante porque sirve para identificar la verdad y protegernos del engaño. ¿Cómo nos podemos proteger del engaño? La Biblia habla que para estos últimos tiempos vendrán personas que tratarán de engañar aún a ¿quién? Aún a los escogidos. Diga conmigo, yo necesito este don. Oh, aleluya. Usted necesita tener discernimiento de espíritu. Vamos a ver las fuentes espirituales. Fuentes espirituales. Son tres fuentes espirituales. La primera que vamos a ver es el área de los demonios. Lo segundo es el espíritu humano. Y lo tercero es el espíritu de Dios. Por eso es que cuando tú ves la Biblia, te habla de discernimiento de espíritus. ¿Por qué espíritus? Porque hay muchos, pero hay unos que se mueven en el mundo espiritual demoníaco. Está el espíritu del hombre y está el reino de Dios. El mundo espiritual es tan amplio, el mundo espiritual es real, existe. Hay un mundo espiritual que no podemos ver con nuestros ojos, pero sabemos que existe ese mundo espiritual. Y constantemente ese mundo espiritual está en operación. Constantemente ese mundo espiritual está en acción. Él sepa que mientras el cristiano duerme, el mundo espiritual está activo. Mientras el cristiano no ora, el mundo espiritual está activo. Mientras el cristiano no vela, no lee la Biblia, mientras que el cristiano no ayuna, no vigila, el mundo espiritual está activo, no descansa ese mundo espiritual. Pero veamos la primera fuente, que es el mundo de los demonios. Estamos hablando de discernimiento de espíritu, y cuando hablamos de discernimiento de espíritu es para que tú puedas tener con claridad y distinguir si se está manejando un demonio, si se está moviendo un espíritu o el espíritu del hombre, o verdaderamente se está moviendo allí el espíritu de Dios. Cuando hablamos de los demonios, estamos hablando de que cuando tú tienes el don de discernimiento de espíritu, tú puedes reconocer enseñanzas falsas. Hay enseñanzas que son demoníacas. Hay enseñanzas que provienen del mismo infierno. Hay enseñanzas que provienen de gente endemoniada totalmente. Pero necesitamos el discernimiento de espíritu para reconocer este tipo de enseñanzas. Necesitamos este don de discernimiento de espíritu para reconocer cuando es manipulación. La manipulación muchas veces proviene de lo espiritual. Proviene de una influencia satánica y demoníaca. Hay personas que son expertas para manipular. Hay personas que aprendieron a manipular de forma humana, de forma normal. Pero hay personas que están influenciadas por Satanás, que quieren manipular aún a los hijos de Dios. Con el discernimiento de espíritu podemos reconocer todo tipo de actividad demoníaca. Con el don de discernimiento de espíritu, voy a repetir esto, usted puede reconocer cualquier tipo de actividad demoníaca. Usted sabe que aún los demonios pueden hablar en lengua. Usted sabe que Satanás conoce este libro y tú sabes que algunas de las palabras de Satanás a Jesús en el desierto fueron sacadas de la Biblia. Pero Jesús supo discernir que claramente que quien le estaba hablando allí era el mismo diablo. Entonces hay propuestas, hay formas que no te la va a presentar alguien de forma humana, sino que hay propuestas a ti, hay propuestas a la iglesia, hay propuestas a la familia.
que son sacadas del mismo infierno para tratar de engañar a alguien. Diga conmigo: necesito discernir. Vamos, dígalo otra vez: necesito discernir. Cuando necesitamos tanto el don de discernimiento de espíritu para nuestros hogares, para nuestras casas. Yo les decía en algún tiempo atrás de que hay personas que quieren entrar a tu hogar, que quieren entrar a los hogares para destruirlos, para dañarlos, e influenciados por Satanás e influenciados por espíritus demoníacos para traer división, para traer pelea entre esposo y esposa, para traer pelea entre padres e hijos a través de un consejo. Se ve tan sabio, se ve tan normal, pero son actividades demoníacas que están operando en contra de la familia, actividades demoníacas que están trabajando en contra de los niños, que están trabajando en contra de las congregaciones, en contra de las instituciones. Pero nosotros vamos a tener discernimiento de espíritu para saber que esto no proviene de Dios, para saber que esto no proviene del hombre. Hay cosas que nosotros pensamos que provienen del hombre y no provienen del hombre. Hay propuestas que parece que provienen del hombre y no provienen del hombre, provienen de Satanás. Tenemos la operación del espíritu humano. Con el don de discernimiento de espíritus, vamos a reconocer las intenciones de las personas. Este don, para poder discernir el espíritu del hombre o de la mujer, me va a ayudar a mí, lo va a ayudar a usted a reconocer las intenciones de esa persona. Así como Satanás tiene malas intenciones con nosotros, hay personas que no tienen buenas intenciones contigo. Hay personas que no tienen buenas intenciones con tu familia, que no tienen buenas intenciones con tus hijos. Un día estábamos caminando en el centro de Valencia y veo que una señora rápidamente le toma la mano a su hijo y lo agarra y lo toma hacia ella. Y nos causó bastante curiosidad la forma como la señora lo hizo. Y cuando se metió en una tienda, alguien le preguntó y le dijo: vi la mala intención de aquel hombre que vaya caminando. Yo les conté de una experiencia que tuve con mi hija, con alguien, y rápidamente capté, no era un demonio, pero era la mala intención de esa persona hacia mi hija, y lo pude discernir rápidamente y pudimos ponernos en la posición correcta. Pero debemos saber, hermanos, cuando alguien tiene malas intenciones. Hay gente que nos pide ayuda con malas intenciones. Hay gente que quiere darnos ayuda con malas intenciones. Nos engañan, estafan, roban, traían mala intención en el corazón. Identifica, con este don vamos a identificar si las acciones y palabras de alguien están motivadas por buenas intenciones o por agendas ocultas. Vamos a repetir esto. Nos ayuda a identificar si las acciones y palabras de alguien están motivadas por buenas intenciones o por agendas ocultas. Este don quiero colocarlo aquí y lo subraya. No es para juzgar a los demás. Hay personas que piensan que este don es para comenzar a juzgar a los demás. ¿Sabe algo? El don de discernimiento de espíritu no es nada o no tiene nada que ver con sospecha. Es que yo sospecho. Yo sospecho, pero cuando tú sospechas, bueno, la gente sospecha, pero no hay ninguna base legal para tú corroborar eso. Es que yo sospecho. Eso no es discernimiento. Es que yo sospecho que la hermana anda como rara. Yo sospecho que el hermano ahora se pintó el pelo. Yo sospecho que ahora la hermana se está vistiendo raro. Usted está sospechando. Usted no tiene discernimiento de espíritu. No. Yo quiero aclarar esto. El don de discernimiento de espíritu no es sospecha. Aquí no estamos para sospechar. Estamos para discernir. Diga conmigo: estoy para discernir. Gloria a Dios. No es para juzgar a nadie. Es para protegerse del engaño. Hermano, mira, gloria a Dios, los esposos que tenemos esposas con este don de discernimiento de espíritu, que pueden proteger al esposo del engaño.
A veces hay hombres que dicen que esta mujer es tan fastidiosa. No, es que a veces te está protegiendo de algún engaño. Hay esposas que pueden identificar la mala intención de alguien contra tu familia, contra tu vida. Y tú piensas, es que esta mujer sí es celosa, que esta mujer sí es sobreprotectora, pero a veces está operando el don de discernimiento de espíritu para protegerte del engaño. Después salen las esposas diciendo, yo te lo dije, pero yo hoy las voy a equilibrar. Y repitiéndole esto, mujeres, no es donde sospecha. Es que yo sospecho que fulana, que fulano. Entonces comienzan un celo, una cosa extraña. Tenga cuidado, sepa separar lo que es el don de sospecha, así se puede llamar don de sospecha, a lo que es el don de discernimiento de espíritus. ¿Cuántos están aquí hoy? Y tenemos el Espíritu de Dios. Yo quiero que leamos Hebreo capítulo 5 versículo 13. Hebreos capítulo 5 versículo 13. Les comenté un día que estuve orando por alguien, porque alguien me dijo que orara por alguien porque tiene un espíritu, está endemoniado. Yo les conté a ustedes que cuando yo me acerqué a la persona, al niño, yo identifiqué rápidamente que no era el diablo, era el Señor tratando con una persona. ¿Sabe lo que es? ¿Sabe lo delicado que es eso? Usted reprender un demonio y era el Espíritu Santo, o usted pensar que era el Espíritu Santo y la persona estaba endemoniada. Discernimiento de espíritu. Entonces tenemos el Espíritu de Dios. Hebreos capítulo 5 versículo 13 dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Me habla de sentidos ejercitados, pero me habla de personas que han alcanzado la madurez. Este don, escuche yo no he dicho esto con ningún otro don que les he hablado, pero este don requiere que usted madure espiritualmente, que usted madure en el Señor. Mira, aquí en este texto hay muchas cosas ahí que están para nuestra revelación. Me habla de madurez espiritual, me habla de sentidos ejercitados. Qué importante es esto. Me habla de discernimiento del bien y del mal. Pero entonces, para el desarrollo de este don, nosotros tenemos que madurar en el Señor. Tenemos que madurar en el Señor. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nuestros sentidos espirituales se ejerciten, se desarrollen. Mira, quiero leer esto nuevamente. Dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, qué importante, tienen los sentidos ejercitados. ¿Qué es lo que quiere decir Hebreo? Que si tú no usas los sentidos espirituales, nunca se van a ejercitar. ¿Cómo ejercitas tú tus músculos? Usándolo, haciendo ejercicio. Lógicamente tienes tus músculos ejercitados. Entonces tú tienes que aprender a usar los sentidos espirituales para que se ejerciten. Aprende a usar los sentidos espirituales. No solamente se usa este sentido de la vista físicamente,
Tú tienes que aprender a ver el mundo espiritual con los ojos espirituales. Tú tienes que aprender a palpar el mundo espiritual, no con estas manos naturales. Tú tienes que aprender a ejercitar bien, a usar bien los sentidos espirituales. Eso a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos están aquí hoy? Qué importante esta lectura en el discernimiento del bien y del mal. Pero quiero que vayamos también al primer libro de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 6. Ahí mismito está cerca de Hebreo. No tiene que caminar mucho. Creo que está a unas 2 cuadras. Primer libro de Juan, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1 al versículo 6. Quiero darle 30 segundos para que vaya a su Biblia o abra su teléfono. Quiero que todos lo leamos. Usted vaya al son de esta lectura. Dice Juan en esta carta: amados, no creáis a todo espíritu. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Cómo pruebo yo un espíritu si es de Dios? A través del discernimiento de espíritu, a través de que nuestros sentidos estén ejercitados. Mira, hermano, cualquier persona se te puede acercar a ti. Hermano, yo tengo una palabra de Dios para ti. ¿Cuántas personas no han sido destruidas por una fulana palabra de Dios? ¿Cuántos ministerios no han salido del horno antes de tiempo por una supuesta palabra de Dios? Yo conocí jóvenes que estaban en un proceso de su llamado. Estaban en un proceso, en una formación de un poderoso ministerio. Alguien le dijo: es tiempo de que tu ministerio salga a flote, de que se manifieste el ministerio que tiene. Y estos jóvenes pensaron que ya Dios los estaba sacando del horno del proceso. Y se interrumpe el ministerio, se interrumpe el llamado. Entonces, tú tienes que probar si ese espíritu proviene de Dios, si lo que te están diciendo proviene de Dios. Yo tengo una regla para mí. No estoy diciendo que esta regla es suya, ni para el que me está escuchando luego. Estoy diciendo que yo tengo una regla. Cuando alguien me dice de parte de Dios algo, tiene que ser solamente una confirmación, porque ya Dios me lo tuvo que haber dicho. Porque el Dios que le habla a usted es el mismo Dios que yo tengo. Y yo trato de escuchar a Dios, yo trato de oír a Dios, yo trato de abrir mi corazón, de abrir mis sentidos para que Él me hable, para que Él me transmita algo. Siempre cuando alguien me ha dicho algo de parte de Dios, ha sido una gran confirmación a lo que Él en mi soledad me ha dicho. ¿Sabe lo que pasa? ¿Por qué mucha gente se deja engañar? Porque no oran. Porque a veces es como cuando el papá tiene 2 hijos, que hay uno que no se le acerca. Y entonces lo manda a decir con el otro hijo: mira, dile a fulano de tal que haga tal cosa. Y el otro dice: pero ¿por qué no me lo dice a mí directamente? Porque no se acerca. Entonces hay gente que le fascina estar detrás de un ministerio profético, de un don de ciencia, para que le digan algo, porque son tan flojos que no pueden orar, hermano. Son tan flojos que no pueden leer la Biblia, no pueden abrir la Biblia. Son flojos. Y como son flojos espirituales, nunca van a conocer la voz de Dios. Escucha esto: los flojos espirituales nunca conocerán cómo Dios le habla, cómo Dios le puede ministrar una palabra. Nunca van a conocer la voz tan delicada y tan sensible del Espíritu Santo. Cuando tú conoces la forma como Dios te habla, nunca habrá una forma de pensar que es Satanás que te habló. Cuando tú conoces la forma, porque Dios a cada persona le habla de forma diferente. Usted me puede decir: a mí Dios me habló audiblemente, a mí me habló en el corazón, a mí me habló a través de un sueño. Pero lo cierto es que habla. Diga conmigo: Dios habla. Dios habla, hermano. Pero tú tienes que aprender a saber cómo te va a hablar a ti, cómo te ha hablado a ti.
Hay personas que Dios le habla a través de la palabra, que nos debería hablar a todos a través de la palabra, pero hay palabras que de repente saltan al corazón. Dios lo usa literalmente para hablar al corazón. Hay formas que Dios usa en visiones, Dios habla en sueños, Dios puede hablar audiblemente, Dios te lleva un mensaje a tu corazón. Pero le puedo decir algo: no sea flojo espiritualmente. Yo estaba viendo un canal de YouTube y yo estaba viendo que la gente está tomando lo de los dones espirituales como si fuese una brujería. Comienzan a consultar al profeta como si el profeta fuese un brujo, como que si fuese un espíritu de adivinación. Y le van y le preguntan a la persona que tiene el don de profecía o a la persona que tiene el ministerio profético, y le preguntan: profeta, ¿qué dice Dios para mí? Profeta, ¿qué has soñado conmigo? Entonces hay gente que andan detrás de estas cosas para ver, porque no pueden tomar un tiempo para estar con el Espíritu Santo de Dios. No les da tiempo, no sacan el tiempo. Entonces les gusta la exhortación santa, y en el amor escucha al Espíritu Santo. Aprenda a oírlo. Deje de que cuando usted se pone a orar, Padre, que todo, y parece una ametralladora, y en el nombre de Jesús, y todo se va, y todo aquí. Pero quédese quieto un momento, escucha al Señor, Él te quiere hablar. Usted a veces se pone a hablar, parece que tuviera años que no hablara con Dios, que no, Dios tratando de decirte algo, pero tú pam, y no dejas que Dios te hable. Haga silencio. Si usted pudiera escuchar a Dios, Dios le puede decir: hijo, cállese, déjeme hablar. Porque usted pensó que orar, eso no es orar. Usted solamente habla, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Un monólogo. Entonces tú dices: yo hablé con Dios, y Dios te ve y dice: no me dejaste hablar en ningún momento. En ningún momento usted me dejó hablar. Por eso es que no sé si se han dado cuenta que cuando estamos orando aquí, les pido que por favor hable con palabras dulces. Yo cuando estoy orando a veces me emociono, y bueno, yo sé que es el momento para reprender, sé que es el momento para atar, sé que es el momento para derribar en la oración. Tú tienes que percibir cuál es el momento para hacer guerra espiritual. En la oración no es todo es guerra espiritual. En la oración no es todo pedir. En la oración no es todo gritar. En la oración tú necesitas sentarte y oír a Dios y escuchar a Dios. Hermano, la oración es dejarse invadir por la presencia del Espíritu Santo. Siento al Señor aquí. Es dejarse invadir. Dejar que el Espíritu Santo invada el cuarto. Dejar que el Espíritu Santo invada tu cama. Invada el momento cuando te estés bañando. Eso es tremendo. Cuando estés cocinando, que el Señor invada tu cocina, como mi mamá le permite a Dios que su cocina, cuando ella está allí, que sea invadida ese momento. Cuando manejamos, por lo general no me gusta manejar. Cuando manejo no me gusta andar solo. Pero conozco a un pastor que le fascina andar solo en su carro. Pero no es por otra cosa, es porque le gusta que su carro sea invadido por el Espíritu Santo. Amén. Mira lo que dice Primera de Juan capítulo 4, y seguimos leyendo. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ningún demonio va a confesar a Cristo. Por eso es que cuando tú le haces a alguien, o haces que alguien confiese a Cristo en su corazón, te vas a dar cuenta si esa persona no quiere confesar a Cristo en su corazón. Cuando alguien se opone a hacer la oración de fe, ya el trato con esa persona es otro.
Ya la forma es otra, ya hay que aplicarle liberación, ya hay que reprenderle al diablo que tiene adentro, hay que reprenderle los demonios que tiene adentro, porque se opone a confesar a Cristo en su corazón. Entonces, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu, hablando del espíritu del hombre, que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. No está hablando que es el anticristo, está hablando que es el espíritu. Son dos cosas diferentes. El espíritu del anticristo, tenga cuidado con eso. El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, hablando del espíritu del anticristo. ¿Por qué? ¿Qué es el espíritu del anticristo? Que se opone a Cristo. Todo lo que se opone a Cristo es anticristo. Y lo más delicado de esto es que hay congregaciones en donde está el espíritu del anticristo porque se oponen a lo de Cristo. Vamos a seguir porque usted me está mirando feo. Todo lo que se opone a Cristo, Robert, es anticristo. Fácil. Fácil. Sigue diciendo, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. Diga conmigo, yo soy de Dios. Levante su mano, por favor, y diga, yo soy de Dios. Verdaderamente usted es de Dios porque lo confiesa tan fácil. Dígale al que está a su lado, verdaderamente tú eres de Dios. Dígale, tan bello mi hermano. Hermano, ¿sabe que? Oye, qué privilegiado usted que le tocó el hermano más bello en esta noche. Dirá la hermana Marbella, claro, a mí me tocó el más bello. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Lo repetimos, hermana. Vamos a repetirlo, la hermana está aprendiendo bastante. Dice, el que conoce a Dios nos oye. Seguimos. El que no es de Dios no nos oye. Fíjate que la Biblia está ahí escrita y esto no necesita explicación. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Cuando tú hablas con alguien y no reconoce, hay un espíritu de error ahí alojado. Claro, por supuesto. Y tú le das pruebas bíblicas, pruebas humanas, pruebas científicas, pruebas extraterrestres, científicas, todo lo que tú le quieras dar, y no reconoce. Y no reconoce. Mira, cada vez que usted venga a darme un consejo a mí, yo soy el pastor. Entonces los pastores pensamos que nadie nos puede dar un consejo. Pensamos que nadie nos puede alentar. Pensamos que nadie nos puede decir, ten cuidado. Cuando el día que yo me comporte de esa forma, tenga cuidado. Porque este espíritu que se llama espíritu de error se ha alojado en algunos corazones. Se entronó en muchos corazones que nadie lo puede corregir, nadie lo puede orientar, nadie le puede decir que se equivocó. Pero dice, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hay un ejemplo que quisiera explicárselo o hablar de esto brevemente, y es el ejemplo de Elí. Elí está acostado, el joven Samuel está acostado y Samuel escucha una voz. ¿Cuántas veces Samuel escucha la voz? 3 veces Samuel escucha una voz. Pero la primera vez que Samuel escucha la voz,
va corriendo a donde Elí, que era el sumo sacerdote. Para que usted entienda mejor, era el pastor, era el líder espiritual. Y sale corriendo a donde Elí y le dice: tú me has llamado, Señor. Señor, usted me ha llamado. Y Elí le dice: no, yo no te he llamado, ve y acuéstate. ¿Usted sabe cuándo se dio cuenta Elí que era Dios quien estaba llamando a Samuel? Fíjate tú, el líder espiritual del país, un líder espiritual de toda una nación, no pudo percibir que aquello era la voz de Dios. Por eso es que esto es tan delicado, el no pedir el don de discernimiento de espíritus, porque muchas veces Dios nos está llamando. A veces sabemos que es algo particular, sabemos que es algo especial, pero pensamos que es Génesis, que es Pacho, pensamos que es Nelly, pensamos que es David, que es Pedro, que es Juan. Por último, Elí dijo: ya va, yo creo que es Dios quien está llamando. Estaba inseguro que era Dios, que le dio instrucciones a Samuel: ve otra vez, y si te vuelve a escuchar la voz, díeme aquí, habla, Señor. Entonces, como líderes espirituales no de esta ciudad, como líderes espirituales de esta nación, necesitamos conocer la voz de Dios. Póngase la mano aquí en el oído. Necesito oír a Dios. Necesito aprender a oír a Dios. Aquí en su corazón, aprender a oír a Dios. Es Dios quien está haciendo un llamado al arrepentimiento. Es Dios quien está haciendo un llamado a que oremos, a que busquemos más de su presencia. Hechos capítulo 16, versículo 16. Hechos capítulo 16, versículo 16. Quiero que también usted se anime a ir un momentico a Hechos. ¿Están aprendiendo algo, hermanos? Sí. Amén. Yo también estoy aprendiendo mucho. Hechos capítulo 16, versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, ¿quiénes iban a la oración? Vamos a ver si se acuerda. Pablo y Sila. Sí, Pablo y Sila. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha. Si usted no pudiese leer ese nombre, que tenía espíritu de adivinación, para que después se diera cuenta de qué espíritu se estaba hablando. Pero dice que tenía espíritu de adivinación, la cual daba ganancias a sus amos. ¿Cómo? Adivinando. No era el don de profecía ni el don de ciencia. Era un espíritu que se llama todavía adivinación. Adivinación. ¿Usted cree que eso puede haber ya entrado a muchos púlpitos? Bastante, hermano. Bastante. Espíritu de adivinación. Que tú piensas que alguien está operando en el don de ciencia o en el don de profecía, y está operando un espíritu que se llama adivinación. Ok, vamos a seguir leyendo. Quedamos en el cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. ¿Qué cosa estaba diciendo aquella mujer? ¿Era alguna mentira? Estaba, hermano, en lo cierto. Y esta mujer gritaba. No era una vez, eran muchos días que esta mujer salía y decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días.
Mas desagradando a Pablo, vamos a meterle el lápiz a esto un momentico. Mas desagradando a Pablo, una característica de algo que no es del Espíritu de Dios, que no proviene de Dios. Cuando tú estás bien con Dios, voy a repetir esto, cuando tú estás bien en oración y bien con Dios, estas cosas te desagradan. Tu espíritu lo rechaza, como dice el hermano. Por eso, hermano, me encanta cómo son ustedes. Ustedes no andan adulando. Ustedes no andan adulando. Esto es una cosa terrible que se ha metido en las congregaciones. Un espíritu, si yo lo pudiese llamar espíritu de adulación. Ese espíritu de adulación. Entonces, hay ministros que se acostumbraron a andar con gente no que sirven, a andar con gente que le adulen. Y usted sabe que si algo rechaza mi espíritu cuando percibo que alguien quiere adular. Entonces, esto no puede seguir ocurriendo. Esto no va a ocurrir entre nosotros. Somos siervos. Somos servidores. Que el mismo amor, escucha lo que le voy a decir, el mismo amor, la misma capacidad para servirle a tu pastor tiene que ser la misma para servirle a cualquier otro hermano de la congregación. El mismo respeto, las mismas ganas de ayudarlo con una comida. Usted sabe que una vez yo ya estaba en Miranda, ya había llegado a Miranda, y me dicen, oye, una gente se quedó en Atoviejo, si tú puedes irlo a buscar. Y yo, bueno, ustedes me conocen cómo soy yo cuando me dicen que me devuelvan el carro manejar. Yo voy para todas partes si me llevan, pero manejando no me gusta. Pero sabe que cuando yo pensé así, oye, regresarme para allá rápidamente, se me vino un pensamiento. Y el pensamiento era este: ¿y qué si te fueran dicho que tu pastor se quedó accidentado en tal lugar? ¿Qué tú harías? Se me volaron los tapones, hermano. Mi pastor Paco accidentado. Hay que irlo a buscar. Hay que buscar la forma de irlo a solucionar el problema que tiene con su carro. Y se me quitaron las ganas de seguir allí con los hermanitos que se habían quedado en Atoviejo. Entonces yo entendí algo. La misma pasión y el mismo amor que yo tengo para servirle a mi pastor tiene que ser para servirle a cualquier hermano de la congregación. ¿Sí me expliqué? Yo una vez tuve que exhortarlo y le dice, pero si fuese yo el que necesitara la comida, toda la congregación sale corriendo para darme la comida. Pero cuando es una hermana normal, corriente de la iglesia, cuando necesitamos ayudarlo, nos cuesta, hermano, tenderle la mano. Pero que digan, el hermano Daniel necesita comida porque está sin trabajo, yo veo que yo los veo corriendo a todos haciendo una bolsa de comida. Que sea la misma intención, la misma pasión que sea por cualquier hermano. No se moleste conmigo, hermano. Diga, yo no estoy bravo con usted, pastor, porque parece que usted está bravo conmigo. Denle un aplauso al Señor, hermano. Entonces, quedé en esta palabra. Dice, desagradando a Pablo. Desagradando a Pablo. Entonces, esto es una característica importante en este don de discernimiento de espíritu. Que si tienes al Espíritu de Dios, lo que no proviene o lo que proviene de otro espíritu, lo primero que va a hacer es que va a desagradar a tu espíritu. Personas que vienen con malas intenciones, con negocios extraños, eso te va a desagradar. Eso te va a desagradar. Este se volvió y dijo al espíritu. Fíjate que no le dijo a la muchacha. Le dijo al espíritu, no a la muchacha. ¿Por qué creen ustedes que un día Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí? Pedro le dijo.
No le estaba hablando a Pedro. Y no era que Pedro estaba endemoniado tampoco. Había una influencia que quería operar a través de Pedro. Apréndase esto, hermano. Pablo no está reprendiendo a la muchacha. A veces reprendemos a la gente porque corresponde. Pero en este caso Pablo no está reprendiendo a la muchacha, está reprendiendo al espíritu. Y fíjate tú que Jesús no está reprendiendo a Pedro cuando le dice: apártate de mí, Satanás. Es que quería operar una influencia que quería detener el ministerio de Jesús. Quería interrumpir el ministerio de Jesús. No, tú no vas a morir en la cruz del Calvario. Tú no vas a cumplir el propósito. Apártate de mí, Satanás. No era Pedro, ni Pedro estaba endemoniado. Era la influencia que quería operar a través de Pedro. Entonces Pablo no reprende a la muchacha, sino que le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Culmino con algo. Cada persona tiene una activación espiritual para un servicio específico. Póngase de pie. Le voy a repetir esto. Cada persona tiene una activación espiritual. Levante su mano, levante su mano, levante su mano, levante su mano. Cada persona, usted tiene una activación espiritual para un servicio específico. Amén. Poderoso. Dios les bendiga.